Tengan un buen día, mi nombre es Abraham Salas Quesada, soy un estudiante de la sede de Alajuela de la UNED de Enseñanza de las Ciencias Naturales. A continuación voy a responder brevemente una pregunta sobre los circuitos de corriente continua y luego resolver un problema del mismo tema. Así que se nos plantea la siguiente pregunta. Mario decide que es momento de instalar las luces de Navidad en la fachada de su casa. Una vez colocadas se da cuenta que no encienden. El técnico las revisa y encuentra el daño, cambia la bombilla y todas las luces se encienden. Mario se sorprende, no creyó que fuera tan fácil. ¿Qué fenómeno físico explica lo anterior? El fenómeno físico al cual se refiere es la diferencia potencial, la cual permite el paso de partículas cargadas de una zona de mayor a menor energía potencial. En este caso se refiere a las terminales del circuito. Debido a que las bombillas se conectan en serie, al dejar de funcionar una se interrumpe todo el circuito, evitando la diferencia de potencial y deteniendo todo el flujo de electricidad entre ambos puntos de la fuente de energía. Por lo mismo se crea un circuito abierto y la corriente que alimenta las diferentes bombillas deja de moverse por el circuito, deteniendo el funcionamiento de toda la conexión y el brillo de las luces. El problema que nos plantea es calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito. Como se puede ver, este consiste de un gran circuito en serie con un circuito en paralelo metido en este, que incluiría el resistor 1, 2, 3 y 4, los cuales también contienen un circuito en serie. Como ya sabemos, los circuitos en serie se consigue su resistencia equivalente sumando los valores de resistencias individuales, mientras que para los resistores en paralelo se debe hacer la equivalencia entre el inverso de la resistencia equivalente y la sumatoria de las resistencias de la inversa de las resistencias equivalentes individuales. De esta forma, para conseguir la resistencia equivalente de todo el circuito, requerimos primero hacer una suma de todas sus partes. La resistencia 5 y la resistencia 6 ya los tenemos porque están en serie, pero en el caso de las resistencias en el paralelo requerimos calcular su equivalente. Para calcular este equivalente requerimos despejar el valor equivalente de 1 a 4 en una sumatoria de inversas. Pero esto también contiene la resistencia equivalente de 1 a 3, ya que esos tienen un circuito en serie. Entonces, para calcularlo, tenemos que primero calcular la resistencia equivalente del circuito 1 y 2 que inician y terminan en el mismo punto del circuito. Entonces, como se puede ver, el 1 y el 2 inician y terminan en el mismo punto, entonces podemos calcular su resistencia equivalente, reemplazando los valores por los que ya tenemos, por 3 y 6. Para esto podemos sumar las ecuaciones. Entonces, para sumar las ecuaciones, se multiplican los lados en x y se ponen arriba sumando, mientras que la parte inferior se multiplica. Entonces, con esto conseguimos una fracción. Sin embargo, tenemos que despejar la resistencia equivalente. Como está a la inversa, podemos invertir este valor y conseguir el valor de la resistencia equivalente 1 y 2. Ahora podemos calcular la resistencia equivalente de 1 a 3 sumando el valor de estas dos. Entonces, con el valor nuevo de resistencia equivalente más la resistencia 3 podemos conseguir la resistencia equivalente como se ve acá. Con ese nuevo podemos reemplazar este valor en la fórmula para la resistencia equivalente de 1 a 4. Entonces volvemos a hacer la suma de fracciones multiplicando en cruz y dejando en la parte del numerador una suma con los resultados y en la parte del denominador una multiplicación de estos. Y otra vez obtenemos una fracción. Otra vez podemos voltear la ecuación de ambos lados y obtener esta fracción que nos daría la nueva resistencia, 4 ohmios. Con este nuevo valor podemos simplemente meterlo en la ecuación original
haciendo una suma, dando una resistencia equivalente de 14 ohmios. Para las resistencias en serie, el resultado tiende a ser mayor que los individuales, mientras que para las en paralelo el resultado suele ser menor a los individuales. Así que podemos confirmar que de hecho salió bien en nuestro cálculo con este, y podemos hacer lo mismo con cada una de las partes. Eso sería. Muchas gracias.